Espíritu veracruzano, uniendo voces, construyendo realidades, transformando la pedagogía social. Amigas, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Espíritu Veracruzano, este espacio de pedagogía social del movimiento Honestidad Social e Igualdad. Hoy estamos pues de manteles largos porque contamos con la presencia de un joven veracruzano talentoso. Él es Miguel Ángel Sosme y voy a permitirme leer un poco de su semblanza para que ustedes conozcan quién es y qué hace. Miguel Ángel Sosme Campos es antropólogo social por la Universidad Veracruzana, maestro en ciencias sociales por la misma institución y doctorante en antropología por la UNAM. Es autor de diversos artículos científicos, cuentos infantiles, estudios antropológicos y artículos periodísticos centrados en la producción textil indígena. A lo largo de su trayectoria ha sido galardonado con el premio INA Fray Bernardino de Sahagún, que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Premio Nacional Luis González y González del Colegio de Michoacán, el Premio Arte, Ciencia, Luz de la Universidad Veracruzana, el Premio Sor Juana Inés de la Cruz del Instituto Nacional de las Mujeres, así como el Premio Nacional de la Juventud otorgado por la Presidencia de la República. Pues como podemos ver, pese a su juventud, hay una larga trayectoria que implica pues un vasto conocimiento sobre el mundo textil mexicano, del que él ya nos hablará, y tal vez mucho más allá del mundo textil, y lo hemos invitado a propósito de conversar con él sobre todo este universo que compone la riqueza, para empezar, la riqueza textil del estado de Veracruz, toda la manifestación cultural a través de arte, y sobre todo porque uno de los objetivos es el impulso y la difusión de las artes y de la cultura. Pues Miguel Ángel, bienvenido, es un honor. Sabemos que tú eres de Coatzacoalcos, que ahora te encuentras allá, y nos gustaría mucho que pudiéramos nombrar ya en detalle el título que lleva este programa, Tejer el Universo, Significados de la Producción Textil Artesanal. Y quizá antes yo te propondría que nos platicaras cómo es que te involucraste en este tema, qué es lo que te llevó a esto que has dedicado tu vida, y pues de la cual ya tienes, por lo que vemos, una vasta experiencia. Muy bien, pues primero que nada, muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio, por la invitación, por servir de enlace con el público, con la gente que amablemente sigue esa transmisión o que la verá posteriormente. De verdad que es un gusto poder intercambiar, compartir con más gente de nuestro estado, y en efecto, el proyecto o la plática de esta ocasión gira en torno a un tema que no ha sido de tanta relevancia en el ámbito cultural de nuestro país, en el ámbito cultural de Veracruz. Tiene que ver con los textiles, pero tiene mucho más que ver también con una dimensión política, social, económica, una forma de entender la sociedad, de entender el saber, el conocimiento de muchas personas en contextos indígenas, en contextos marcados en gran medida por la pobreza, por la marginación. Y es aquí donde los textiles son el pretexto para hablar de un sistema estructural que ha sido excluyente, que ha sido desigual y que se ha traducido en una escasa valorización del trabajo hecho a mano, que tiene que ver también con estructuras pues que excluyen a ciertos sectores, que excluyen a las mujeres por su condición de género, pero también por su condición de etnia, por su condición de clase, porque mucho de ese trabajo, que es el trabajo que hacer textil, pues se produce en comunidades indígenas y muchas veces lo crean mujeres, ¿no? Mujeres
que además son campesinas, que además son pobres y que no cuentan con los espacios para dar a conocer su producción creativa. Contestando a la pregunta de cómo es este acercamiento, pues básicamente en mi caso fue a través de la escuela, de la universidad concretamente. A mí siempre me interesó el tema cultural, creativo, artístico, pero cuando llegué a la Sierra de Songolica por parte de la universidad, pues me encontré con un universo que era muy distinto, muy diferente a lo que yo había visto hasta entonces. Vi un mundo que tenía que ver con los colores, colores que además son tintes naturales, que tenía que ver con saberes ancestrales, tradicionales, de prácticas textiles, que no son lo suficientemente ni conocidas ni reconocidas en México. Y me encontré sobre todo con una relación muy cercana entre la naturaleza, la cultura, la clase social, el género, la etnicidad y pues con las experiencias particularmente de las personas que crean el trabajo textil, que como lo he comentado en la Sierra de Songolica, que es donde yo empecé a trabajar, pues está a cargo principalmente de mujeres ya mayores, ¿no? Entonces, toda esta mezcla tan interesante para mí fue la que me atrajo y la que finalmente me terminó apasionando y atrapando por completo, porque me permitió acercarme a un elemento, un espacio que pues no es lo suficientemente conocido en nuestro país y en el cual yo vi un gran potencial para dar a conocer, para difundir, para visibilizar y pues al mismo tiempo con el paso de los años pues me ha permitido también pues publicar, estar a cargo de exposiciones y estar a cargo de distintos proyectos que van orientados justamente al reconocimiento de una labor que tristemente no es lo suficientemente conocida por la mayoría de los mexicanos y las mexicanas. Bueno, qué ha significado en ese proceso, para que tengamos un contexto con mucho mayor detalle, de las comunidades que producen una obra, supongo textil mayormente? ¿Qué les implica a estas comunidades este aislamiento, esta inequidad en la que se han visto involucradas? Y también, ¿cuáles han sido los cambios? Porque si bien es cierto que aún falta mucho seguramente por hacerse, sí se observa ya una mayor presencia de estas redes, de comunidades, de sus obras, e incluso ya inmersos en conceptos como el comercio justo, etcétera. ¿Qué ha implicado este proceso, Miguel Ángel? Sí, pues bueno, algo que yo empecé a trabajar en la licenciatura fue justamente cómo ha sido este proceso por el que una labor tradicional que tiene mucho más que ver con la vida doméstica, con la vida, con el espacio privado de las comunidades, pues llega al espacio público a través de la comercialización, a través de la exposición en los museos, a través de la salida de las mujeres que crean este trabajo para ir a las ciudades a vender, la exposición pública a raíz del reconocimiento que les ha dado su trabajo, porque hay numerosos premios que se entregan en México a las personas que crean este trabajo artesanal, este trabajo textil. Y pues bueno, muchas veces son premios que vienen acompañados de un gran reconocimiento, pero también acompañados de dinero, acompañados de financiamientos, acompañados de muchas otras oportunidades que a mí me interesó saber justamente qué es lo que pasaba y cómo es que se daba este proceso. Y bueno, lo que yo me encontré, pues son muchas cosas que de pronto para nosotros desde nuestro contexto pueden parecer difíciles de comprender, pero que en las comunidades son realidades cotidianas que tienen mucho que ver con la violencia. Es decir, cuando algunas de las primeras artesanas que empezaron a salir a las ciudades, concretamente a Jalapa, Veracruz, a vender, pues se enfrentaron con una situación muy difícil porque en sus comunidades está mal visto que las mujeres salgan. Está muy mal visto que las mujeres lleven dinero porque se piensa que el papel proveedor es de los hombres, entonces el que una mujer, para empezar, saliera de su casa, saliera de su comunidad y vendiera y ganara dinero, pues eso era algo ofensivo para la comunidad, era ofensivo para los esposos, era ofensivo para las familias, incluso para las propias familias de las mujeres.
era una ofensa que ellas ganaran dinero y era una doble ofensa que ellas salieran y dejaran su casa, dejaran su comunidad, dejaran pues a sus esposos, ¿no? Para ir a comercializar su trabajo. Y esta fue una de las primeras situaciones pues difíciles que ellas enfrentaron, ¿no? Para poder salir de su comunidad. Muchas de ellas terminaron enfrentando situaciones de violencia física incluso. Varias de ellas tuvieron que dejar su trabajo porque cuando yo les preguntaba qué es lo que había pasado, pues ellas decían que las habían violentado sus parejas, que les habían dicho que qué preferían, si a su familia o el dinero. Entonces, muchas de ellas decidieron dejar las organizaciones artesanales que se acababan de fundar en los años 90, que se consolidaron a principios ya del siglo XXI. Y pues muchas de ellas prefirieron dejar a su familia, perdón, dejar digamos, su carrera, su trabajo, para poder dedicarse a su familia, ¿no? Decía una señora en una de las entrevistas que después de que ella había ganado un premio muy importante en Jalapa y había recibido el dinero y empezó a enfrentar el acoso de su propia familia, de su marido, de su suegra y demás, pues que ellas le dijeron que qué prefería, si el dinero y todo lo que ella estaba recibiendo o a su familia. Entonces ella dice que lo pensó muy bien y que se dio cuenta que ningún dinero le iba a dar a una familia, ¿no? Entonces ella decide renunciar a todo, alejarse de la organización artesanal, dejar pues su trabajo para dedicarse a su familia, ¿no? Porque ella consideraba que si le daban a elegir entre su familia o el reconocimiento, pues ella prefería mil veces a sus hijos, ¿no? Entonces, pues este tipo de situaciones son muy complejas en las comunidades. Muchas mujeres también, en el primer trabajo que tuve la oportunidad de publicar, justamente se hace un recuento de testimonios de mujeres que van contando cómo muchas de ellas terminaron en los hospitales, por ejemplo, por golpes, por violencia, porque en la comunidad se empezaba a decir que cómo era posible, para empezar, que ella llegara, por ejemplo, con 20,000 pesos a la casa, ¿no? Entonces había un cuestionamiento a de dónde había sacado ese dinero, o sea, nadie les creyó cuando dijeron que habían tenido ese dinero por su trabajo, ¿no? Entonces, las acusaciones fueron muchas, ¿no? Que seguramente habían salido a las ciudades para andar con otros señores y que por eso habían regresado con mucho dinero. O sea, muchísimo señalamiento y cuestionamiento por el hecho de salir, porque el salir de la comunidad, pues es propio de los hombres, ¿no? Y las mujeres no tienen por qué salir de la comunidad según esta visión tradicional. Y peor aún, las mujeres que salen, pues salen para otras cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, para ellas fue muy complejo, muy complicado. Y con el tiempo, pues bueno, en el trabajo justamente documentaba cómo es que muchas de estas mujeres que hoy son reconocidas y son exitosas, algunas han tenido cargos de regidoras, de síndicas únicas, y pues lo que se observa es que tristemente aquellas que lo han conseguido ha sido en la mayoría de los casos o por viudez, porque enviudaron, o porque se separaron, o porque pasaron ciertas circunstancias que les permitieron acceder a estas oportunidades y estos cargos, lo cual pues nos habla justamente de esta condición, o más bien de esta situación difícil que enfrentan muchas de las mujeres tejedoras, y que al mismo tiempo pues se tienen que enfrentar a un sistema social que las excluye, que no reconoce su trabajo, al constante regateo del cuánto es lo menos, por qué tan caro, y mucho eso tiene que ver con el desconocimiento que existe en torno a la labor artesanal, en torno al trabajo textil, y tiene que ver también con la falta pues sí, de reconocimiento hacia las mujeres. Se piensa que todo lo que se realiza en el campo, que realizan las mujeres indígenas, va a ser barato, ¿no? Porque se les mira como un segmento, un sector que no está al mismo nivel que el resto de la población nacional. Entonces, esta visión que es discriminatoria, que es racista, que es clasista, que es misógina también, pues nos lleva a reproducir constantemente estos patrones que llevan justamente a demeritar el trabajo creativo y a nombrarlo artesanía, ¿no? O sea, artesanía porque es un trabajo que no puede
alcanzar esa dimensión de arte, ¿no? No puede estar al mismo nivel que las producciones artísticas que se exhiben en los museos, que se exhiben en las galerías. Entonces, siempre el trabajo textil, por estas condiciones estructurales de desigualdad, pues nos llevan justamente a mirar el trabajo que realizan las mujeres de las comunidades como una labor de segunda que no merece el mismo reconocimiento. Entonces, yo siempre he dicho que los textiles son como el pretexto para hablar de otros temas, ¿no? Que son el pretexto para hablar de la desigualdad social en México, son el pretexto para hablar del racismo, para hablar de la misoginia, para hablar de estas visiones patriarcales, occidentales, que llevan justamente a demeritar la labor que se realiza en las comunidades, que se realiza en el campo, que realizan todas las personas de una condición económica menos favorecida. Entonces, pues a grandes rasgos, este proceso de poder llegar a nuevos mercados, pues ha sido también un proceso complejo para todas ellas, para todas las personas que crean. Como bien comentabas usted hace un momento, hay cada vez mayor visibilidad, hay cada vez nuevas redes comerciales, nuevas formas de comercializar en mercados de comercio ético, pero realmente son segmentos todavía muy acotados. La mayor parte de las personas, de las mujeres que comercializan su trabajo, lo hacen en condiciones de desventaja, en condiciones de desigualdad, en condiciones de pobreza, de mucha necesidad. La mayoría no puede acceder a estos financiamientos estatales. La mayoría, aunque logre acceder a ellos, sus condiciones de pobreza, de analfabetismo, les impiden, por ejemplo, vender en Internet, les impiden vender a través de sus teléfonos, les impide cobrar con una tarjeta de crédito, aceptar una transferencia bancaria. O sea, como que todas estas cuestiones, cuando se habla de este comercio ético que existe, no se mira tan fácil cuando se mira toda la estructura general del país y cuando se miran las condiciones que persisten en el campo de desconexión, de brecha digital, de analfabetismo. O sea, aunque todas ellas tuvieran un teléfono, una red de internet y tuvieran todo para vender, pues de todos modos no podrían hacerlo porque no cuentan con estas habilidades tecnológicas, porque no saben leer, porque no saben escribir. Es decir, existe pues un estrago pues generacional, ancestral, que lleva a que estas condiciones se reproduzcan particularmente con mucha fuerza, sobre todo en las mujeres que son mujeres mayores, que tienen más edad, que son mujeres de más de 50 años, que además de la desconexión tecnológica, pues se enfrentan a todas estas situaciones como el analfabetismo, pero también el monolingüismo. Muchas veces las mujeres de las comunidades hablan su lengua materna y no conocen o no hablan fluidamente el español. Y vivimos en una sociedad, pues, además, que es monolingüe del español, ¿no? Solamente hablamos español, no conocemos o no nos hemos, pues, adentrado al universo lingüístico de nuestro país, no hablamos más idiomas, más que el español. Entonces, las mujeres, en estas condiciones, para ellas es muy complejo poder defenderse, poder tener un lugar que las posicione de una manera, pues, digámoslo así, positiva para ellas. Sí, Miguel Ángel, supongo que aparte de estas limitaciones, y fíjate que ahorita que lo hablabas me remitía a nuestro programa anterior en el que hablamos con Carolina Nieto sobre el emprendimiento social y nos hablaba justo de las comunidades de mujeres a través de su proyecto de Saber para la Vida, desde las asociaciones civiles y desde Ashoka, ella particularmente como directora de México y Centroamérica. Y justamente nos hablaba de eso, de las limitaciones enormes que existen en los grupos de mujeres, sobre todo en una situación tan grande de vulnerabilidad como la que nos has definido. Pero al parecer como que todavía falta mucho camino por recorrer en el tema de la vinculación. No sé exactamente, ya tú nos lo dirás, bueno, ya lo has esbozado de qué tanto está este apoyo estatal y realmente qué tanto es efectivo para ellas, dadas sus condiciones,
pero por otro lado, ¿qué tan fuerte es esta vinculación que se hace con otras organizaciones nacionales o internacionales que puedan ayudarles a transitar este camino? Sí, pues bueno, yo enfatizaría mucho esta cuestión de que existen las iniciativas estatales, existen las iniciativas de las asociaciones civiles, de las organizaciones no gubernamentales, existen programas públicos, otras instituciones privadas que financian, que apoyan los proyectos del sector artesanal. Pero ¿cuál es el problema? El problema básicamente es que no hay recurso, no hay dinero que alcance para las condiciones o para llegar o impactar a toda la población. Creo que es muy difícil llegar o cubrir o satisfacer todas las necesidades del sector artesanal. Existen también muchas situaciones nuevamente contextuales que impiden o que merman esta participación. Yo siempre he creído que a pesar de que hubiera todo el presupuesto del mundo y existieran todas las organizaciones dispuestas a trabajar, que no se dan abasto realmente, pero supongamos que sí se dieran abasto todas, de cualquier manera el impacto sería difícil, o sea, sería difícil impactar porque contextualmente existen muchas estructuras que impiden a las mujeres participar. Es decir, por poner un ejemplo, en las comunidades indígenas existen pues estructuras muy rígidas que llevan a que las mujeres tengan que vivir pues casi, pues sí, limitadas al espacio doméstico. Por un lado, porque la cultura así se los indica, pero también porque, por ejemplo, nosotros somos un colectivo, somos un colectivo que trabaja en la Sierra de Songolica, participan más o menos entre 7, 10 mujeres, a veces hay más, a veces hay menos. ¿Y qué es lo que enfrentamos siempre? Pues bueno, hay una oportunidad para una venta en Ciudad de México, ¿no? Pues bueno, casi toda, ninguna va a querer ir por estas situaciones. Una, porque dice una de las señoras, yo tengo un hijo, tengo que cuidarlo, mi esposo no me ayuda, entonces si yo me voy, nadie lo va a cuidar, yo no me puedo ir. Suponiendo que se resuelve el problema del hijo, que lo cuida alguien más, pues bueno, vienen los guajolotes, vienen los pollos, vienen los puercos, viene toda la lista de más animales, de otros animales que tienen que atender, más aparte los cultivos. Es decir, culturalmente existe una sobrecarga de trabajo para las mujeres. No es posible, aunque existiera el financiamiento, existiera todo, que las mujeres se involucraran de la misma manera y participaran de la misma manera, porque ya desde el principio tienen una sobrecarga de trabajo que, que les impide, o sea, les impide participar de otras actividades, de otras labores. También, también vemos que esto va dependiendo de la generación. Por ejemplo, las mujeres mayores son las que regularmente tienen mayor disponibilidad y posibilidad de viajar y de salir, porque la misma estructura cultural pues las lleva a delegar, a ser respetadas, a tener autoridad y a delegar las tareas a las nueras, a las hijas. Bueno, en antropología le llamamos patrón de residencia patrivirilocal, lo que significa, traducido, que las mujeres van a vivir a casa de los suegros. Entonces, cada vez que llega una mujer nueva, ocupa el último peldaño, ¿no? El lugar más bajo. Entonces, entre más mujeres llegan, entre más nueras llegan, las mujeres mayores tienen más posibilidades de trabajar en otras cosas porque va delegando responsabilidades. Entonces, digamos que ya son el sector que tiene más forma de participar porque tienen una carga de trabajo menor. Por eso no vamos a ver casi mujeres jóvenes participando en las actividades que nosotros tenemos de una forma tan entusiasta, porque son las que tienen la carga de trabajo mayor, sobre todo cuando son mujeres recién casadas, es donde les toca la parte más difícil. Y muchas veces cuando se hace la política pública, pues se desconocen cuáles son las condiciones contextuales de las comunidades y hay muy buenas intenciones y hay buenos presupuestos y hay buenas cosas y todo, pero al desconocerse toda esta realidad,
pues muchas veces no se genera un cambio de fondo porque las condiciones contextuales, culturales, pues son muy importantes al momento de, o son un freno muchas veces al momento de generar estos cambios. Entonces, como les comento, las que llevan la peor parte son las mujeres jóvenes recién casadas, ¿no? Son las que menos participan. Y pues bueno, también existen estructuras comunitarias locales que llevan a que ciertos actores, sobre todo las mujeres mayores, que ya tienen más experiencia con agentes externos, comercializando y demás, pues sean muchas veces ellas quienes puedan controlar o acaparar o manejar el mercado, ¿no? Y esto lo vemos muy seguido en todo el país, ¿no? Mujeres muy concretas que siempre están allí, ¿no? Y que uno siempre las ve en todos los eventos y siempre les va muy bien económicamente porque ya han hecho pues todo un trabajo al exterior de su comunidad y también al interior, ¿no? Siendo mediadoras entre la comunidad, entre las artesanas y los compradores. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que todo se concentra solamente en ellas. La misma sociedad, a veces esto es como un poco polémico porque muchas veces pues se dirá es que son las acaparadoras, ¿no? Y son las que hacen negocio con el trabajo de todas, lo cual tiene un poco de razón, pero también la misma comunidad las reconoce, o sea, les reconoce su capacidad, ¿no? De mediar, de comercializar, de hacer, y la misma gente de la comunidad las busca y las reconoce, ¿no? Les da una cierta autoridad, un cierto estatus, pero ¿qué es lo que ocurre? Que esto pues perpetúa aún más esta situación de desigualdad, ¿no? Porque se concentran los recursos en ciertos sectores, ciertas mujeres, ciertos hombres ahora también, que lleva a que pues las mujeres sigan siendo marginadas y que la mayoría siga siendo excluida. Eh, Aquí creo que también es muy importante esta cuestión de que no se tiene esta capacidad, que el Estado no tiene la capacidad para satisfacer todas las necesidades de toda la población, de todo el sector artesanal. Siempre los recursos, pues efectivamente son limitados. Entonces, para el Estado es más fácil apoyar ciertos grupos que ya están consolidados, a ciertas personas que ya están consolidadas, con la idea de que este apoyo pues va a permitir que los grupos crezcan y que a su vez apoyen a más personas, pero muchas veces lo que ocurre es que se generan justamente grupos artesanales con mucho poder y pues bueno, nuevamente terminamos viendo esta situación que lleva a que las mujeres pues no puedan o no tengan esta posibilidad de seguir construyendo y creciendo todas de forma colectiva, sino que se limite este acceso, ¿no? Y que no todas puedan crecer del mismo modo, en gran medida por esas estructuras y también estructuras nacionales, pero también contextuales, también comunitarias, ¿no? Marcadas por el género, por la clase, por la etnia, etcétera. Miguel, este enfoque en este contexto de la cosmovisión, ¿cómo lo que es la lengua originaria influye también de manera importante? ¿Es una barrera o es un área de oportunidad para divulgar también su arte y que sea un área de oportunidad a nivel global? ¿Nos podrías comentar un poquito más? Sí, claro. El arte textil siempre va a estar muy ligado con dos elementos que también para mí son fundamentales al momento de estudiar, bueno, tres. El primero de ellos creo que es la lengua, el segundo de ellos es la naturaleza y el tercero de ellos es la cosmovisión. Para entender la producción textil tenemos que recurrir siempre a todos estos elementos. La lengua es en sí pues uno de los sistemas también más complejos de comunicación. El idioma, más bien todos los saberes tradicionales y concretamente estamos hablando de los textiles, se transmiten a través de la lengua, ¿no? La tradición oral es muy importante al momento de entender la cosmovisión, al momento de entender todo el simbolismo que hay en torno a los textiles. Entonces, la lengua ha sido el vehículo por el cual las mujeres mayores, las abuelas, han transmitido a las hijas, a las nietas, todos los saberes que tienen que ver
con el arte textil. Toda la cosmovisión se transmite de vía oral, todos los saberes se transmiten también a través de la lengua. Entonces, siempre es fundamental el idioma y particularmente en el caso de la Sierra de Songolica, que es donde más he trabajado, pues la lengua náhuatl. Los conocimientos tradicionales pues se resguardan justamente en este idioma y en ese sentido son un área de oportunidad. Tristemente, por las estructuras sociales que vivimos en nuestro país, pues no, lejos de que esto se vea como un área de oportunidad, pues se ve como un obstáculo, se ve como un problema para todo, ¿no? Un problema para la comunicación, un problema para la comercialización, un problema también como algo que tiene que ver más con el atraso. Creo que vivimos en un país que todavía tiene una visión desarrollista, que lejos de mirar las oportunidades que ofrece la diversidad, pues siguen teniendo la diversidad como un obstáculo. La política pública ha cambiado en ese sentido, cada vez hay más recursos y más presupuesto destinado a la conservación de los saberes tradicionales, destinados a la preservación de las lenguas. Creo que toda la política pública ahora gira en torno justamente a este rescate y esta revitalización de los saberes y de los idiomas. Desafortunadamente, décadas atrás no fue así. Entonces, ahora creo que todos somos conscientes de que es un área de oportunidad y es un área de oportunidad para transmitir la riqueza cultural, para dar cuenta de la diversidad cultural, como nunca en la historia pues, de México y en general en todo el orden global, pues hay un claro interés por reconocer, por visibilizar, por exaltar la diversidad que antes fue un obstáculo, pues ahora se convierte en un elemento pues digno de reconocimiento, es un elemento que genera ingresos en las comunidades. Por ejemplo, estos saberes tradicionales son con los que las comunidades viven, o sea, si no fuera por estos saberes de los textiles, de la cocina, de la medicina tradicional, o sea, todos estos saberes mueven economías locales. Muchas veces no nos damos cuenta porque además no está registrado en los censos. No sabemos cuántos millones de pesos genera la comercialización, por ejemplo, de las artesanías, de la cocina tradicional, de la medicina, pero mucho de todos estos saberes locales, indígenas, pues realmente mueven economías enteras en pueblos completos o en regiones enteras. Pienso, por ejemplo, pues en Oaxaca, que hace unos días estuve allí, me di cuenta de la cantidad de dinero que se mueve a raíz del turismo y que es un turismo que está allí básicamente por la cultura, que es un turismo que llega interesado en los textiles, que llega muy interesado en la cocina. Por ejemplo, me di cuenta muy claramente de cómo la cocina es uno de estos principales atractivos turísticos. Hay incluso recorridos guiados para conocer pues la cocina tradicional del estado, ¿no? Pero también la producción artesanal en textiles, en cerámica, en joyería, en todo lo que nos vamos a imaginar. O sea, realmente los saberes tradicionales mueven la economía del país, mueven la economía al menos del sureste mexicano, y muchas veces no nos damos cuenta de esto, ¿no? Y todos estos saberes se transmiten justamente a través de la lengua, y es por eso que tanto la lengua como los saberes, los conocimientos, la naturaleza, la cosmovisión, pues son un área de oportunidad que se está explotando, ¿no? Que está dejando mucho dinero en las comunidades, no en todas, sobre todo en las turísticas, ¿no? Tristemente, en la mayoría, pues seguimos viendo esta exclusión y esta discriminación, pero en muchas, pues realmente ha servido para sacar adelante economías enteras, ¿no? En regiones, pues del sureste mexicano. Miguel Ángel, esta comparación, esta mención que haces tú del caso Oaxaca, que conozco bien en el ámbito de los textiles y de su producción cultural, ¿consideras que Veracruz está a ese mismo nivel o no? No, para nada. Yo justamente estaba viendo, bueno, tuve la oportunidad de reunirme con varias personas que tienen negocios en Oaxaca y la cantidad de dinero que se mueve en Oaxaca no tiene comparación con la que se mueve en Veracruz. Mucho del turismo mucho del turismo oaxaqueño es extranjero, muy particularmente norteamericano. Y un sector importante de este público norteamericano es un turismo de lujo, de un poder adquisitivo muy alto. Entonces, por ejemplo, en Oaxaca
bueno, a mí me sorprendió no ver piezas de 100,000, 200,000 pesos, bueno, piezas en dólares, ¿no? En $50,000, piezas de arte que uno las veía y no sabía si el precio estaba en pesos o estaba en dólares, ¿no? Porque de pronto las veías baratas y ya cuando te decían, no, es que el precio es dólares, ¿no? Entonces te das cuenta de cómo, de cómo hay una diversificación de la oferta turística y un segmento del mercado, pues, de lujo, ¿no? Completamente de lujo, con estas piezas costosísimas que pues, te cuentan de pronto que se venden, ¿no? Entonces, creo que en Veracruz no tenemos ese nivel, ¿no? Bueno, yo viví mucho tiempo en Jalapa y conocí, me tocó ver una Jalapa con una actividad cultural vigorosa, con muchas exposiciones de arte, con galerías, ofreciendo obra de artistas locales, foráneos, igualmente en precios que podríamos considerar de pronto altos, pero ahora que he regresado de vez en cuando a Jalapa, pues me doy cuenta de que ya no es la misma actividad comercial, ¿no? Ni tampoco es la misma cantidad de extranjeros que llegaban en otros momentos. También porque tiene que ver el tema de la seguridad, pero muchísimos otros factores. Entonces, creo que en lo que yo noto, también por el proyecto, es que Veracruz no tiene todavía pues esa capacidad, o bueno, tiene los elementos, ¿no? Tiene la cultura y tiene los saberes, las tradiciones y todo, pero no tiene todavía no estamos como consolidados, ¿no? Como destino turístico, ni siquiera en el tema artesanal, menos en el textil. Siempre en el proyecto, cuando hablamos de Veracruz, nos damos cuenta de que la gente en México en general desconoce la producción artesanal veracruzana y muy concretamente la textil. O sea, mucha gente se sorprende cuando ven los materiales que tenemos, cuando ven las piezas, cuando ven las exposiciones solo de Veracruz y dicen, pues yo no sabía ni siquiera que eso había en Veracruz. Y creo que eso tiene mucho que ver con que quizás no tenemos ese posicionamiento nacional como un estado que es una potencia creativa y cultural. Creo que no tenemos los espacios definitivamente. No tenemos, a diferencia de Oaxaca, los artesanos que están exponiendo en Estados Unidos, las galerías de mexicanos, de veracruzanos en Estados Unidos. No tenemos como estos circuitos que conectan pues el mercado de lujo con la producción artesanal como sí lo tienen en Oaxaca. Entonces, creo que hay un gran potencial. Creo que tampoco tenemos, algo que también yo noté mucho, pues son estas instituciones filantrópicas metiéndole dinero al sector, ¿no? Por ejemplo, en Veracruz, perdón, en Oaxaca, hay muchas organizaciones filantrópicas apoyando la producción local artesanal, muchas de ellas norteamericanas, otras mexicanas, pero en sí uno se da cuenta de cómo hay pues este mercado ya consolidado y estas dinámicas pues muy, muy fuertes, ¿no? De comercio. Mucha gente, por ejemplo, en Teotitlán del Valle, casi todo el pueblo tiene visas porque todo el mundo se va a vender a Estados Unidos, ¿no? Ya hay como un circuito de entre las galerías norteamericanas y los productores oaxaqueños que no tenemos en Veracruz. O sea, en Veracruz, pues no estamos produciendo ni distribuyendo obra con galerías, ni siquiera en Ciudad de México, muchísimo menos con galerías en Estados Unidos. Entonces creo que estamos todavía muy, muy cortos en ese sentido, pero el potencial, el trabajo, la creatividad y sobre todo la calidad, por ejemplo, a mí me ha tocado ver muchas piezas que llevan más trabajo que las de Oaxaca, pero que se venden, pues que será como en 3,000 pesos, 5,000 pesos, y las de Oaxaca en dólares, ¿no? En Estados Unidos. O sea, realmente creo que falta muchísimo en cuanto a la difusión, en cuanto al reconocimiento y en cuanto a la consolidación de mercados que permitan mover justamente estas piezas en un mercado o en un marco de comercio ético que reconozca las autorías, que reconozca todo lo que hay detrás de la labor artesanal y pues que genere beneficios y oportunidades para las comunidades. Me quedé con una pregunta al aire. El internet me falló, pero quería comentarte. ¿Qué tanto estas jóvenes mujeres en las comunidades están reproduciendo esta obra del trabajo artesanal, del trabajo textil?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque sí es una situación que preocupa en el sentido de que no está habiendo un relevo generacional en el sector artesanal y que tiene que ver con muchos factores. El primero de ellos es la discriminación y el racismo. La gente mayor de las comunidades piensa que si comparte los conocimientos y que motiva a sus hijas, a sus hijos a que lo hagan, de algún modo los estarían condenando a la pobreza. Al ser una labor que no es reconocida, que no es bien remunerada, que no genera oportunidades para las poblaciones, pues lo que lleva es a decir, yo no quiero que mi hija, que mis nietos vivan en la pobreza. Entonces lo que voy a hacer es que ya no les voy a enseñar más para que esto se pierda y ellos tengan otras oportunidades y les vaya mejor en la vida. Lo que ocurre en la realidad, pues es que ni aprenden el trabajo textil, ni aprenden otras labores propias de la comunidad, aprenden a hablar español de una manera más fluida, pero, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el trabajo, lo que notaba era justamente esos discursos del yo no quiero que mi hija sufra, ¿no? Entonces, mejor que no aprenda, mejor que vaya a la escuela, mejor que termine la secundaria. Y pues lo que veía en muchos casos era que las mujeres jóvenes que habían aprendido todo esto, perdón, que ya no habían aprendido todo esto y que habían ido a la escuela, lo que terminaba ocurriendo es que terminaban migrando para desarrollar trabajos domésticos, ¿no? Se iban como empleadas domésticas a las ciudades, a la Ciudad de México principalmente, y otras más iban a realizar también trabajo doméstico a Estados Unidos. Entonces, pues yo lo reflexionaba desde mi visión un poco pues externa y yo decía, bueno, es que como tal no es que haya habido un cambio, o sea, el cambio, o sea, el ideal de las mujeres era que no enseñar para que sus hijas vivieran mejor, pero lo que se ve pues es que no aprendieron, pero muchas veces se enfrentan lo mismo, ¿no? Lo mismo, la discriminación en las ciudades, la precariedad, ¿no? Por desarrollar labores que no están bien remuneradas. Entonces, como tal, no es que esto genere un cambio real, ¿no? O sea, genera un cambio en el sentido de que pues ya no hablan la lengua, ya no siguen con los saberes tradicionales, pero en las condiciones económicas yo creo que es lo mismo, muchas veces pues es todavía peor porque no es lo mismo vivir en la comunidad y saber que vas a tener al menos algo que comer, a moverte a la Ciudad de México y no saber siquiera si vas a poder regresar a tu comunidad, ¿no? Con lo que pagan, ¿no? Porque muchas veces son pagos muy, muy bajos. Entonces esa es la parte triste pues de esto, ¿no? No hay un relevo generacional en gran medida porque las mujeres piensan que es mejor que nadie aprenda. También porque es una labor mal pagada todavía en nuestro país y también porque se entiende como una labor que es propia del atraso y de la ignorancia. Es decir, en la medida en la que se vaya dejando esto, pues se va prosperando y se va avanzando. Eh, para mí justamente todo eso es muy, muy interesante porque cuando vemos los casos de los estados o de las ciudades o de las regiones exitosas, pues vemos que es todo lo contrario. O sea, esta visión que antes era atraso es la que mueve las economías, es la que deja dinero, ¿no? Nuevamente pienso en Teotitlán del Valle, que todo el pueblo se dedica a tejer y lejos de decirle a los hijos, deja esto porque esto no deja dinero, es todo lo contrario. O sea, es inculcarle a los hijos que continúen, mandarlos a las escuelas de arte para que aprendan todavía más y cuando terminen de estos procesos de estudiar en las universidades, regresar a Teotitlán y después irse a exponer a Estados Unidos, porque hay como una red muy, muy consolidada con el comercio norteamericano y exponer a las galerías y todo lo demás. Es decir, esta visión va siendo diferente, ¿no? Va siendo diferente en la medida en la que se tienen otras oportunidades. Para la mayoría de las mujeres en Veracruz, dedicarse a esto es sinónimo de no tener más oportunidad. Para muchos de los artesanos en Oaxaca también tiene que ver el género. Por ejemplo, en Teotitlán del Valle quienes trabajan son hombres, en Zongolica son mujeres. Allá el hecho de que sean hombres obviamente también nos pone en una condición diferente, un poco más ventajosa.
Y pues bueno, realmente por eso digo que los textiles son el pretexto para hablar de muchos otros temas, porque nos lleva a hablar justamente de la desigualdad de clase, de género, económica, etcétera, ¿no? Y pues bueno, creo que es un tema muy complejo donde tristemente la constante en la mayor parte del país es la desaparición de los saberes tradicionales y la inexistencia de relevos generacionales para continuar con la labor, por lo que muchos de estos saberes, perdón, muy probablemente en 20 o 30 años, pues van a desaparecer. Pues con todo este panorama que nos brindas, en realidad también habría que decir que está muy romantizada todo este mundo donde los pueblos expresan su saber a través del tejido textil. Miguel Ángel, el proyecto en el que tú te desarrollas contempla de alguna manera documentar el tipo de tejidos, los textiles, los tintes, etcétera, algo que ayude a preservar, o qué tan posible es esto. Sí, justamente fue muy curioso porque el proyecto nace en 2010 con el objetivo de documentar, o sea, en realidad el objetivo siempre fue la documentación. Con el tiempo, pues bueno, tuvimos ya como un área comercial que a veces es exitosa, a veces no, hay tiempos en los que no se mueve absolutamente nada, pero el objetivo del proyecto siempre fue la documentación y la documentación particularmente eh, audiovisual, visual y también en la medida de lo posible y del equipo y de los recursos que se tengan, que sea en el idioma náhuatl, que es la lengua originaria de la región. Entonces, hemos tenido la fortuna de tener distintos financiamientos, distintos apoyos de instituciones norteamericanas, de instituciones mexicanas, del gobierno mexicano, que es lo que nos ha permitido hacer esta documentación, algunas veces en lengua náhuatl, justamente registrando todos los saberes, los tintes, las técnicas de tejido, pero también la cosmovisión. Creo que la cosmovisión es muy, muy, muy importante en estos registros porque vamos a ver una relación muy clara con la naturaleza. En la naturaleza, pues vamos a encontrar todos los referentes que nos llevan a entender pues cómo funcionan las sociedades, las comunidades, la relación con el entorno, pues creo que es muy, muy importante para entender la producción textil, porque si no hay flores, no hay colores, si no hay borregos, pues tampoco hay lana, si no hay madera, pues no hay telares, ¿no? Si no hay, pues, maguey, por ejemplo, que sirve para teñir, pues entonces no tienes el color azul. Si no tienes plantas, pues no tienes ningún tipo de color. Entonces también eso te lleva a entender por qué las mujeres se preocupan tanto por conservar el entorno, por qué les preocupa la tala o por qué les preocupa el deterioro medioambiental, porque ellas saben que si esto se pierde su fuente de trabajo, ¿no? Y lo entienden perfectamente las comunidades y también lo entienden las personas que siembran. Por ejemplo, aquí hago un paréntesis para hablar de la milpa. En las comunidades nahuas de la Sierra de Zongolica y en muchas otras de Veracruz, es impensable matar una serpiente. Y menos una serpiente que está en la milpa. Los hombres mayores, las mujeres mayores, nunca van a matar una serpiente, porque para empezar, las serpientes son animales sagrados, número uno. Número dos, porque si lo vemos por este lado cosmogónico, que efectivamente son seres que tienen un peso importante en la cosmovisión, pues la gente no se va a meter con ellas, pero si lo vemos desde el punto de vista ecológico, las serpientes son controladoras de plagas. Si uno mata una serpiente, se te hace una plaga, ¿no? Porque no hay quien mate a los roedores. Desaparece el depredador. Sí, sí, justamente. Entonces es muy interesante esta vinculación entre la naturaleza y la cosmovisión y la cultura, porque siempre están muy, muy, muy ligadas. Y es muy interesante cómo, pues cómo ahora, ¿no? Es una visión completamente diferente. Ven una serpiente y le dan un machetazo. Antes, para la gente adulta,
mayor, eso es algo que no, o sea, nunca les pasaría por la mente. Todo lo contrario, de hecho, a mí me sorprendió, por ejemplo, una de las prácticas rituales que tienen que ver con la milpa, es que una vez que ya tienes tu maíz, tienes que llevarle el maíz a todos los animales. El maíz a todos los animales que estuvieron en la milpa, les toca su parte porque ellos cuidaron de la milpa. Muchos animales roedores y otros, las tuzas, que nosotros consideramos que son plaga o que son dañinos para los cultivos, en las comunidades son animales a los que tú les tienes que agradecer, y la forma de agradecerles es llevándoles maíz. Entonces, todos los animales que participaron en la milpa, la serpiente y todos, a la serpiente, pues para empezar, no la matas, ¿no? Y a los demás animales, pues les llevas maíz para que todos coman. Entonces vemos también como esta cosmovisión, que es muy distinta a la nuestra, o a la visión occidental, o a la visión mestiza en México, pues lleva justamente una relación diferente con el entorno y lleva a una preocupación y a un cuidado del entorno. Incluso los ríos son colectivos. En nuestra visión, existe la propiedad privada, ¿no? O sea, tú tienes tu terreno y el terreno es tuyo y tú haces lo que tú quieras, ¿no? Y si hay agua, pues el agua también es tuya. En las comunidades no, en las comunidades todo es colectivo, o bueno, al menos estos bienes, el manantial, el arroyo, el lago, etcétera, eso es de todos. Entonces, todos tienen que participar del cuidado, todos tienen la responsabilidad de que esté limpio, porque además ahí es donde todos toman agua. Entonces, cuando llegan estas empresas a privatizar, ¿no? Pienso, por ejemplo, en las hidroeléctricas o pienso en las fábricas de refrescos y de aguas embotelladas, con una visión completamente opuesta, que llegan y compran y empiezan a embotellar el agua. Esto es impensable en las comunidades porque son bienes colectivos que además se agradece a la tierra, ¿no? Si tú vas a tirar un árbol, le tienes que pedir permiso primero a la tierra para tirarlo. Es decir, son visiones completamente opuestas, donde siempre está vinculada la cosmovisión con los recursos naturales y que tristemente pues ha ido perdiendo en nuestro país y que nos ha ganado la visión capitalista de la propiedad privada y de la explotación de los recursos en aras del dinero. Yo creo que sin ningún afán de romantizar ningún contexto, sí podríamos decir que estas comunidades son, su visión del mundo y su relación con la naturaleza son profundamente humanistas. Y creo que en ese sentido el bien común es el que está por encima de todo, ¿no? Y llama mucho a la reflexión toda esta experiencia de lo que tú has observado en las comunidades, porque nos lleva a mirar de una manera diferente los retos que se enfrentan para dar solución, digamos, eh, eh, interdependientes a estas problemáticas que viven estas comunidades, particularmente las mujeres. Miguel, ¿cuál es el caso, digamos, de éxito que tú podrías mencionar en Veracruz que se ha acercado más a este ideal de lo que pudiera ser el apoyo a las comunidades que trabajan en textiles? Muy bien, en el tema textil yo pensaría en el Centro de las Artes Indígenas, el CAI de Papantla, que bueno, además trabaja con la UNESCO. Dentro del CAI está la Casa del Algodón, que es este recinto, ¿no? Que quienes han tenido la oportunidad de ir a Cumbre Tajín, pues también se han dado cuenta o han visto, ¿no? Cómo existe una organización de mujeres que por un lado trabajan en la conservación de los saberes, en la transmisión a las nuevas generaciones, que es un tema importante porque no existe en la mayoría de los casos en Veracruz, y también la difusión, ¿no? Y la documentación y la conservación y divulgación de su propio patrimonio, de su propio saber. Por ejemplo, hace un tiempo me tocó estar en Papantla, justamente en la Cumbre Tajín, de trabajar con el CAI, y lo que veíamos es cómo la gente de esta organización participa y se involucra, y las exposiciones museográficas que ellos hacen, las hacen entre todos, entre todas las mujeres, ¿no? Ellas van diciendo qué es lo que quieren mostrar, qué consideran que es bueno para compartir, qué no quieren compartir. Es decir, no es que llega un museógrafo y dice yo quiero esto, sino que es una decisión que se toma entre todas las mujeres. Efectivamente llega alguien de fuera muchas veces, no siempre,
pero si llega alguien de fuera, la persona de fuera tiene que adaptarse a lo que dicen las mujeres, no las mujeres a lo que diga el museógrafo o la museógrafa. Entonces creo que esta es una experiencia de éxito que yo siempre tengo muy presente, porque además se centra mucho en esta cuestión que no existe en Veracruz, que es la transmisión intergeneracional, es decir, a las nuevas generaciones. Se enfoca también en la cuestión de la documentación, en la cuestión del rescate. Por ejemplo, ellas han rescatado los algodones nativos, ¿no? Los algodones naturales que en Veracruz prácticamente ya están extintos, pero que ellas se han preocupado mucho por recuperar, por volver a sembrar, por aprender nuevamente los procesos de hilado, de tejido. Es decir, ha habido como un trabajo en muchas áreas, en muchos frentes. Está también la parte comercial, ¿no? Con su proyecto que también comercializa el trabajo de ellas, el proyecto de la documentación, el proyecto de la conservación, el proyecto museográfico. Es decir, es un proyecto que tiene muchísimas aristas. Es el único en Veracruz que además tiene este reconocimiento de la UNESCO, ¿no? Porque el Centro de las Artes Indígenas pues, es patrimonio cultural de la humanidad junto con el Tajín, ¿no? Entonces, para mí, este es uno de los casos o el caso más emblemático de éxito que existe en Veracruz. Creo que también han tenido todo un trabajo detrás, ¿no? Con el apoyo de personas, de gentes, gestores culturales, gente local, gente externa, ¿no? Que se ha preocupado por documentar, por asesorar, por apoyar. Y es como el caso que se me viene en este momento más a la mente. Creo que hay un gran potencial también en Veracruz, por ejemplo, en otras áreas, ¿no? En el caso del son jarocho, creo que también hay un florecimiento importante en el tema de documentación, de difusión, de creación. Creo que estos son como dos casos que en el ámbito cultural, no solamente artesanal, son buenos representantes de Veracruz, no solamente en el país, sino que yo creo que tiene una proyección internacional que es bastante buena y que es reconocida, pues yo creo que por la mayoría de quienes estamos en el sector cultural. Pues creo que lo pudiéramos tomar como inspiración, ¿verdad? Analizar tal vez en otro momento, como, aunque ya lo mencionaste, pero no hemos profundizado, qué es lo que ha hecho este caso de éxito en relación con los otros que hemos mencionado. Pues estamos prácticamente ya concluyendo este programa. Miguel Ángel, sabemos que vas a viajar además. Te agradecemos mucho el tiempo que nos has brindado y quisiera que te propongo cerrar el programa, que nos compartas de acuerdo con tu experiencia, cómo sería un trabajo, digamos, inicial, incipiente, con aquellas comunidades de las cuales nos has dado cuenta que están todavía en desventaja, para poder apoyar y para poder hacer una serie de medidas que realmente transformen estas condiciones. Pues bueno, yo creo que primero tenemos que pensar en los diagnósticos comunitarios participativos, es decir, primero tenemos que conocer cuáles son las necesidades de la comunidad, saber qué quiere la comunidad. Yo creo que lo que ha ocurrido con las políticas públicas es que siempre ha habido, no siempre, pero muchas veces ha habido muy buenas intenciones, pero no funcionan porque desconocen el contexto, porque no comprenden las dinámicas particulares. No funcionan también porque muchas veces es lo que quieren las personas que están en el gobierno, pero no es lo mismo que quieren las personas que están en la comunidad. Entonces, yo creo que la participación comunitaria es algo fundamental en el momento de desarrollar cualquier iniciativa o política social, cultural, económica, etcétera. Escuchar la voz de las personas, de las comunidades, ¿no? Saber qué es lo que ellas quieren, hacia dónde quieren dirigirse. Yo lo he mencionado muchas veces en esta plática, ¿no? Muchas veces falta también una labor de sensibilización, ¿no? En las comunidades. Muchas de las comunidades no quisieran seguir con estos saberes porque no se dan cuenta o desconocen experiencias exitosas. Entonces yo creo que también la información es fundamental en todo momento. Entonces yo creo que el compartir estas mismas experiencias, estos casos exitosos con las comunidades pueden justamente servir para inspirar y pueden servir como referente. O sea,
en las comunidades, por ejemplo, en donde me ha tocado trabajar, para muchos su cultura es un obstáculo. O sea, ellos así mismo lo ven. Piensan que su lengua, que sus saberes son propios así lo dicen también, ¿no? Propios de la gente que no sabe, ¿no? De gente ignorante, por decirlo así. Si tuvieran otros referentes y conocieran otros casos, yo creo que la visión que tendrían de su propia cultura sería otra. Si supieran que los zapotecos de Teotitlán del Valle han logrado salir adelante con su propia cultura, con su lengua, con su cocina y con sus textiles, yo creo que la visión de muchas personas sería distinta, porque lo dejarían de ver también como un obstáculo y lo verían como una oportunidad. Entonces, básicamente, en resumen, yo creo que me limitaría a esta cuestión de la información y de la toma de decisiones informada, consensuada con la comunidad, donde existe una participación directa de toda la comunidad para definir el rumbo que se va a seguir como colectividad. Así es, pues otros referentes, creo que nos quedamos con eso. Te agradecemos muchísimo, Miguel Ángel, tu brillante participación, tu trabajo. Creo que muchos nos sentimos orgullosos de esto que tú has podido documentar y que expresas con tanta claridad, con tanta calidad en tu mirada antropológica, y que esperemos que no se quede ahí, que pueda realmente transformar lo que estas comunidades requieren, que tu aportación realmente sirva para eso. Te deseamos lo mejor. Yo creo que vamos a seguir en comunicación y en otro momento buscaremos construir más, intercambiar más reflexiones en torno a estos referentes y, ¿por qué no, encontrarnos en el campo haciendo algo realmente con estas mujeres? Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por este programa tan maravilloso y pues que tengas un buen viaje y espero que nos veamos pronto. Esperemos que sí, un gusto y muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego.